Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con este discipulado acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Recordemos que estamos viendo el atributo Ani Shem Kerev Yu, es decir, mi nombre está en él o está dentro de las entrañas o en las mismas entrañas de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Recordemos que estamos viendo también este hebreo, esta palabra hebrea 3444, para determinar o ver cómo aparece precisamente el nombre de Yeshua en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo se refiere precisamente a una persona. No es simplemente un acto, sino se refiere directamente, expresamente a la persona de nuestro Señor Jesús. Ese es su nombre, Yeshua, que es salvación o también victoria, o también se traduce como Salvador. Y bueno, pues vamos a Isaías. Recordemos que ya hemos visto diversas citas desde el Éxodo, Génesis, etcétera. Pasamos por el libro de los Salmos, Isaías, Jeremías. Ya estamos ahorita con Isaías en el capítulo 52, los versículos del 7 al 10. Y vamos a ver que también aquí aparece el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Dice la palabra de Dios, versículo 7, como primavera sobre los montes, como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia paz, del que anuncia salvación, es decir, Yeshua, de los que proclaman Sión, tu Elohim reina. Y vamos a ver cómo en este versículo 7 aparecen diversos atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Él es la primavera. Recordemos que la primavera simboliza o representa el nuevo nacimiento, el nacer nuevamente de la vegetación, de la naturaleza, porque viene de un periodo de hibernación durante el verano, el invierno, ¿verdad? Donde está prácticamente, pues, por ejemplo, los árboles están sin hojas, ¿verdad? Los animales están hibernando precisamente, y entonces la primavera es el nuevo inicio, la primavera es el comienzo o el reinicio, ¿verdad? El volver a la vida. Entonces, bueno, nuestro Señor Jesús es la primavera. Es esa primavera porque en Él nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de Dios, ¿verdad? O el reino de los cielos. Y después le dice lo mismo, pues es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. También vemos, por ejemplo, montes, los montes. Es muy común ver a Yahvé, ¿verdad? A nuestro Dios presentándose sobre los montes, por ejemplo, perdón, el monte Sinaí, el monte Oreb, ¿verdad? Denominado de diferentes maneras, pero bueno, es el monte donde él pone su morada, donde se presenta con Moisés, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, el monte Sión. Hace alusión a este monte y dice que los montes están celosos o los cerros, las montañas están celosos. ¿Por qué? Porque este es el monte donde Él habita. Entonces, bueno, vemos que la presencia, por ejemplo, la transfiguración de Jesús, pues sucedió también en un monte, ¿verdad? Fue crucificado nuestro Señor Jesús en el monte Calvario, el monte Oreb, el monte Moria, perdón, que fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? El Calvario, etcétera. Entonces vemos cómo el monte o los montes también son una representación del atributo del nombre de nuestro Señor. El Señor de la montaña, por ejemplo, el bello pastor se le denomina. ¿Por qué? Porque es como una montaña gigantesca, poderoso, grande. De ahí viene, por ejemplo, el atributo de el Gibor, que es el poderoso o el más grande, el más excelso. Entonces, bueno, pues vemos aquí otro atributo de nuestro Señor Jesús. También habla de los pies oportunos.
Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 10, esos pies oportunos que llevan la buena noticia o que anuncian buenas noticias. Son pies oportunos, ¿por qué? Pues están calzados, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Efesios 6, dice que nos calcemos o nos pongamos el calzado del Evangelio. Es la buena noticia. El Evangelio es Cristo o el misterio es Cristo, la buena noticia, ¿verdad? Es Cristo, el anuncio precisamente de que Él es la salvación. Y por eso es un anuncio, si se fijan, dice, anuncia paz. No solamente es una buena noticia, sino que es un anuncio que, valga la redundancia, anuncia, declara o proclama paz. Esa paz que es un corazón conforme a su voluntad, es el shalom de Dios. Un corazón alineado, un corazón ajustado a su propósito, a su voluntad. Y bueno, pues vemos aquí ya cuántos atributos se presentan acerca de nuestro Señor Jesús. Se repite aquí en la última parte, dice, anuncia a Yeshua o anuncia al que es la salvación, ¿verdad? Y luego se acuerdan que ya cambiamos el color de amarillo a azul para que se vea un poquito mejor en nuestras postales, los que proclaman. Aquí está la función de nosotros como sus instrumentos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues anunciamos esas buenas noticias. La buena noticia es Él. Anunciamos esa paz, shalom. Esa paz, shalom, es Él. Anunciamos la salvación. La salvación o Yeshua es Él. Y entonces eso es lo que proclamamos. Se proclama, dice, en Sión. Y el mismo Sión, fíjense, dice, tu Elohim reina. Se está dirigiendo a Sión como el monte que contiene la presencia o la morada donde Él habita. Por eso dice ahí Elohim reina, ese monte, él reina sobre esa altura. ¿Se acuerdan que dice en Isaías 57, Él habita en la altura, en la santidad, pero también habita con el quebrantado y el humilde de espíritu? Entonces, el hablar de Sión no solamente como ciudad, sino como el monte, ¿verdad? Hace alusión a esa nueva ciudad donde está gobernando él, donde él está como gobernador, como rey, como el Mesías, ¿verdad? Implantando su reino, dando su gobierno, manifestando su autoridad, su poder, su portentosidad, etcétera. Y por eso es ahí Elohim reina. Elohim, que es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor. Recuerden, Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Y por eso dice reina, o sea, se presenta como el rey, como el Señor. En el versículo 8 podemos ver otro atributo inmediatamente en la primera palabra, voz, la voz de Dios. No solo de pan vive el hombre, ¿se acuerdan? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la voz de Dios. Nosotros llevamos esa voz o somos portadores, por eso habla de las atalayas. Las atalayas son gente que anuncia, gente que proclama, son anunciadores, son patrocinadores, déjenme decirlo así, no hablando de dinero, sino gente que lleva el mensaje, gente que se dedica a hablar, a gritar, a publicar, a hacer público precisamente quién es nuestro Señor. Y entonces es la voz, esa voz que está en sus atalayas, en sus instrumentos, ¿verdad? De adoración. ¿Qué es lo que hacemos quienes hemos creído en su nombre? Dice, a coro alzarán la voz. Es decir, a una sola voz. ¿Se acuerdan en Romanos 15, por ejemplo, en los versículos 4 al 6, inclusive, habla de que a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre, que es nuestro Señor Jesucristo? O también, por ejemplo, en Isaías 6, acuérdense, dice que una sola voz se escuchaba de los ángeles que cantan santo, santo, santo es el Señor. Entonces, a coro, o sea, es una multitud. Es una multitud, como también lo dice en Apocalipsis, ahorita lo vamos a comentar, ¿verdad? Y van a alzar la voz. Esa voz es su palabra, esa voz es su buena noticia, esa voz son los atributos de su nombre, son sus maravillas que se cuentan de él, sus características, sus virtudes, los atributos precisamente de su nombre.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dice, darán gritos de júbilo. Aquí combinamos, acuérdense, el azul con el verde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, darán ya es algo que aparentemente hacemos nosotros, pero no perdamos de vista, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No perdamos de vista, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No perdamos de vista, porque Él es el que pone el querer y el hacer, porque esa es su voluntad, etcétera. Entonces, ese darán gritos, ¿verdad? No es propiamente una acción propia, sino que es un acto de obediencia que Él pone en mi corazón, ¿verdad? Al haberme santificado. No solamente son gritos, sino que son gritos de júbilo. Por eso estamos combinando ahí esta acción que aparentemente es nuestra o personal, pero en realidad es que somos movidos por el Espíritu Santo. Esa es la santificación. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Acuérdense, no pierdan de vista Juan 6:53, mis palabras que son espíritu y son vida. Esas palabras que son los atributos de su nombre, ese es el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, los atributos de su nombre fluyendo en nosotros, moviéndose en nosotros, impregnándose en nuestro rostro. ¿Para qué? Para que ya no sea nuestra cara la que vea a Dios, sino que sea el rostro de Cristo. Y es lo que dice después, fíjense, cara a cara verán a Yahvé. Claro, ¿por qué? Porque ya no es nuestro rostro, es el rostro de nuestro Señor Jesucristo, o es Yahvé viéndose reflejado precisamente en el rostro de Cristo. Y vuelve a dónde? A Sión, su Jerusalén, su nueva ciudad, su esposa, ¿se acuerdan? La iglesia, etcétera, ¿no? La novia, esa novia ataviada que aparece ahí en el Apocalipsis. Vemos también, por ejemplo, el versículo 9 nos dice, prorrumpid en júbilo, cantad a coro, oh ruinas de Jerusalén, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Y entonces podemos ver aquí prorrumpir. ¿Qué es prorrumpir? Es cuando alguien se mete en un lugar así con mucho escándalo, se mete con exceso de ruido. No, no es como alguien que llega, toca la puerta o lleva una llave y abre la puerta y se mete sigilosamente, sino que hace un escándalo, ¿no? Toca la puerta y la avienta y ¡pah! Se da el portón, etcétera, entra y entonces es prorrumpir. ¿Por qué? Mis hermanos, dice la palabra que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesús y somos alimentados de Él como pan vivo, como el agua viva, dice que de nuestro interior van a fluir, van a brotar borbotones o ríos de agua viva. O sea, irrumpen, rompen el candado, rompen el recipiente, se desborda. Eso es prorrumpir. Y dice en júbilo, el júbilo o el canto, ¿verdad? Otra vez, fíjense, cantada coro, por ejemplo, pues es precisamente esa acción, comentábamos, de él mismo, la acción del Espíritu Santo, la acción de su palabra, que es espíritu y es vida, fluyendo en nosotros como ríos de agua viva y cantando precisamente a coro. ¿Qué es lo que cantan? Pues están cantándole al Señor, están en alabanza. Recordemos que cuando Él nos revela su nombre, nos enamora de su nombre y entonces le regresamos esa adoración a través de sus atributos. ¿Se acuerdan que hemos estado comentando diversas citas como cuando Él entra en nuestras vidas, Él pone o siembra ese amor a su nombre y entonces nosotros prorrumpimos o estallamos en alabanza a su nombre? Habla de Jerusalén, su Sión, su esposa, la novia elegida. ¿Para qué? Para que seamos uno en Él. Entonces, su Jerusalén, pues seríamos nosotros, pero recordemos, porque estamos vestidos, habla de las ruinas, fíjense, eso era Israel, estaba en ruinas, llega nuestro Señor Jesucristo y entonces modifica, ¿verdad? O regenera esas ruinas y es una ciudad nueva, su nueva Jerusalén, su nueva Sión, esa novia que es desposada porque fue revestida precisamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Porque Él está poniendo su nombre sobre nosotros.
Y dice la segunda parte del el versículo 9 dice, porque Yahvé ha consolado a su pueblo. Yahvé, bueno, pues aquí está el tetragramatón, ¿verdad? Está el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, y se presenta como el consolador. Se presenta como el consolador. ¿Para quién? Pues para su pueblo. Ese pueblo que somos nosotros por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Y observemos algo, ha redimido a Jerusalén. ¿Por qué ya no está en ruinas? Vamos a ver la idea completa. ¿Por qué ya no está en ruinas Jerusalén? Dice, porque Yahvé lo consoló, pero además lo redimió. Y acuérdense que redimir es sustituir. Él sustituye la muerte por vida. Él sustituye la destrucción por construcción o edificación. Él sustituye la tiniebla, ¿verdad? O las tinieblas por su luz, una luz admirable, de sus virtudes, de sus atributos, de su gloria, de su nombre. Vamos comprendiendo, lo que se está revelando es su nombre, sus atributos, su luz, su rostro, lo que se refleja de él, sus atributos, sus características, su personalidad, su esencia de quién es él. Vamos al versículo 10, dice, Yahvé, otra vez el nombre, el tetragramatón, descubrió su santo brazo. Ese descubrimiento es la revelación. Y sabemos que la revelación, pues, es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, ese descubrimiento. Está cubierto, no podemos ver, pero cuando se descubre o se devela, ¿se acuerdan? O se revela, hemos puesto el ejemplo, si hemos acudido, por ejemplo, a un teatro, están las cortinas y están cerradas, pero cuando se develan o se recorren, ¿verdad? Lo que pasa es que podemos ver nosotros lo que hay en el escenario, porque estaba tapado con las cortinas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Descubre o revela. Nuestra vida está destruida, por ejemplo, Jerusalén está en ruinas, está en tinieblas. Llega nuestro Señor Jesús con sus atributos, los pone sobre nosotros y entonces esas tinieblas se develan, se quitan. Y entonces hay este resplandor, ¿verdad? Esa luminosidad que procede precisamente de su rostro. Por eso dice, descubrió su santo brazo. ¿Quién es el que hace o quién es quien hace esto? Pues el santo brazo, la diestra. Y la diestra es otro de los atributos de nuestro Señor Jesús. A vista de todas las naciones, recordemos que fuimos enviados a todas las naciones para ser discípulos, ¿cómo? Pues bautizándolos en su nombre, el nombre de nuestro rabí, de nuestro maestro, de nuestro Señor, de nuestro Adonai, de Cristo, nuestro Señor. Y dice, y todos los confines de la tierra verán a Yeshua. Verán la salvación. A Yeshua, fíjense, Yeshua nuestro Elohim. Acuérdense que en hebreo, ¿verdad? Para que pueda leerse o traducirse al español, pues dice la salvación, ¿verdad? O la Yeshua de nuestro Elohim. Y en realidad, si nosotros vemos la idea que se presenta en el hebreo, es para que toda la tierra pueda ver a Yeshua, nuestro Elohim. Eso es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan? Hago un paréntesis rápido. ¿Se acuerdan que habíamos estado comentando que cuando vemos nosotros lo que es el hebreo y empezamos a estudiar y a conocer el hebreo, no porque seamos doctos, sino simplemente empezamos a conocer por la gracia de nuestro Señor, entendemos que el hebreo se maneja a través de ideas. Y recordemos que el hebreo bíblico es muy conciso en ese sentido. Trata de dar la mayor explicación con el menor número de palabras. Entonces, lo que están presentándose son ideas. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes me ven ahorita aquí en la imagen. Si yo me describo, pues voy a decir, traigo una boina de piel de color azul marino, y traigo unos lentes, y uso barba, y traigo una camisa de franela, a cuadros, azul marina, con azul claro, etcétera. O simplemente les muestro la imagen, ya la vieron y ahí está todo. Y me ahorré todas las palabras que les dije para poder describir todo lo que les estaba comentando. Entonces el hebreo es algo similar,
Entonces veamos lo que nos dice aquí. ¿Cuál es el objetivo de que se descubra o se anuncie precisamente su nombre? ¿Cuál es ese objetivo? Pues que la gente vea a Yeshua y que Yeshua es nuestro Elohim. Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Les puse aquí entre paréntesis Romanos 10. Vamos a verlo. Déjenme cambiar aquí la pantalla. Vamos a comentarlo también rápidamente. Listo, creo que ya se ve ahí, ¿sí? ¿Por qué hablar de Romanos 10? Fíjense la importancia que tiene. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, la oración a Dios por ellos es para salvación. Recordemos que estamos hablando de Yeshua. Yeshua, el hebreo 3444, Yeshua, que se traduce como Salvador, salvación, victoria o victoria en la guerra, porque hay una batalla espiritual, pero la victoria es Yeshua o Jesús, Yeshua es la victoria o se traduce como victoria. Entonces vean, ¿cuál es la oración y el anhelo que hay en el corazón de Pablo? Que Yeshua sea realidad en la vida de esas personas. A veces pensamos y decimos, queremos que nuestro familiar sea salvo para que se vaya al cielo. No, mis hermanos, queremos que Yeshua, nuestro Señor, sea Señor de ese familiar, independientemente de que se vaya o no se vaya, si está o no está, si se lo va a llevar hoy, mañana, pasado mañana, no sé cuándo. Eso es independiente. Lo que nos interesa es que Yeshua sea el Señor de ese familiar o de esa persona, de ese amigo, etcétera. Vamos comprendiendo. Ahora observen, dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según pleno conocimiento. Hay muchas personas que tienen celo de Dios, mis hermanos, pero no tienen el pleno conocimiento. ¿Por qué? Pues porque hemos sido mal instruidos. Y los que instruimos, seguimos instruyendo mal. Y los que son instruidos no despiertan de su letargo y ahí están, esperando a que les den en lugar de producir o en lugar de dar. Acuérdense que dice la palabra, es de mayor bendición o es más grato dar que recibir. Entonces, mis hermanos, no nos conformemos con lo que nos da el hermano, el pastor. Tenemos que ir a la palabra y buscar, escudriñar, pero ¿para qué? Hay un objetivo específico. No se trata de escudriñar para saber y tener sabiduría, se trata de escudriñar para conocer quién es nuestro Señor y servirlo. Si no, entonces nuestro propósito está errado, es pecado, estamos errando en el blanco. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestra propia conveniencia y estamos cosechando para nuestro vientre. Y así no funciona. No según el pleno conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer con los hermanos? Darles pleno conocimiento. ¿De qué o de quién? Pues del nombre de Dios, mis hermanos. No se está hablando de otra cosa más que del nombre. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, ignorando la justicia de Dios, hago otra pausa aquí en el versículo 3. La justicia de Dios, acuérdense, es o consiste en reconocer que Cristo es el Señor. La justicia de Dios consiste en reconocer que Jesús es el gran yo soy, que Jesús es el Padre. Esa es su justicia, eso es lo justo. Entonces, fíjense, ignoramos esa justicia de Dios e intentamos establecer, dice, la suya propia. Cada congregación quiere establecer su misión y su visión propia. Y desafortunadamente, más del 99% está alejada de la justicia de Dios. ¿Por qué? Fíjense, última parte del verso 3, porque no se sometieron a la justicia de Dios. No se someten a la justicia de Dios, sino que están buscando la suya propia. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 4, ahí está la explicación de todo, mis hermanos. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el propósito de escudriñar la escritura? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Ustedes escudriñan la escritura porque piensan, o la ley, porque piensan que ahí van a encontrar la vida eterna, pero no se dan cuenta que esa ley me señala a mí. Esa ley está señalando que yo soy la ley.
Esa vida eterna que ustedes están buscando soy yo, es lo que dice primera de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y a eso vino Jesús, a darnos vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Estamos comprendiendo. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Dice, para justicia a todo el que cree. Juan 1:12, mis hermanos. Creer en su nombre. Juan 3, del 16 al 18. ¿Cuál es la condenación? No creer en su nombre. ¿Cuál es el mandamiento? Primera de Juan 3:23. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y qué le dice Jesús a los fariseos? Juan 8:24. Pues se van a morir en sus pecados porque no creen que yo soy. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Esa es la justicia a la que se está refiriendo aquí Romanos. Esa es la justicia de Dios. Reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es Yahvé. Esa es su justicia. Vean lo que dice verso 5. En efecto, Moisés escribe de la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y ahí están las obras. Ahí están las obras. Pero la justicia de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para descender a Cristo. O, ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Verso 8, fíjense, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. La fe que proclamamos, mis hermanos. ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? Dice, y nosotros predicamos a Cristo y esto crucificado o este crucificado, mis hermanos. ¿En qué consiste la predicación de la iglesia primitiva? Predicar a Cristo. Esa es su predicación. Ese es el tema, el único. No dice, predicamos las cosas que hacía Cristo. Estamos comprendiendo. Esa es la fe que proclamamos. ¿Cuál? Pues que Cristo es nuestro Señor, mis hermanos. Que Cristo es Dios. Romanos 9:5. El cual es Dios. Cristo, el cual es Dios. ¿Por qué? Fíjense, verso 9. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Confiésalo con tu boca. ¿Qué vamos a confesar? Pues que Jesús es mi Señor. Y decir que Jesús es mi Señor, recuerden que Efesios 4, del 4 al 6, dice que hay un solo Señor, no hay dos. No es Yahvé un Señor del Antiguo Testamento y Jesús el Señor del Nuevo Testamento. Un solo Señor. ¿Se acuerdan que ya vimos ese quiasmo? Quiasmo con Q, ¿se acuerdan? Con Q de queso. Quiasmo. Verso 4 al verso 6, ¿se acuerdan? Y al centro, las palabras, es un quiasmo de 7 palabras, y al centro es un Señor, un Señor. ¿Quién es? Cristo, mis hermanos. Si confiesas a Jesús como Señor, como Dios, como Adonai, como Elohim, estamos comprendiendo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cree en tu corazón, mi hermano, es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, pero confiésalo, confiesa que es tu Señor. ¿Se acuerdan que la palabra dice, los demonios también creen? Sí, es el Señor, pero no es mi Señor. Recuerdan que les he puesto un ejemplo del presidente. Pues hay otros presidentes de otros países, pero no son nuestros presidentes. Entonces, ¿Jesús es tu Señor o no? Porque a veces decimos, sí, Jesús es el Señor. No, mi hermano, Cristo es mi Señor, mi Señor. Con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué? Porque lo justo es creer quién es Él, para no morir en mis pecados. Yo creo que Jesús es, yo soy, para no morir en mis pecados, mis hermanos.
Y entonces confieso con mi boca que Jesús es yo soy y dice para salvación. Verso 11, porque la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Wow, todo el que cree en él no será avergonzado. ¿Por qué? Viene la explicación en el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. ¿Qué es lo que invocamos? Su nombre, mis hermanos. Invocamos su nombre. Porque todo, dice verso 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puede ser la gente salva si no conoce el nombre de Dios, mis hermanos? ¿Cómo? Y les hablas a la gente de los atributos y no tienen la menor idea, la mayoría, no tienen la menor idea de qué les estás hablando. No tienen la menor idea y piensan que son palabras en otro idioma, en hebreo o en griego. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Cómo que eso qué, mis hermanos? Pues es un nombre. No tenemos la menor idea del nombre de Dios. ¿Por qué? Pues porque no lo conocemos. No lo conocemos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego viene el verso 14 para hacernos reflexionar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Cómo oirán sin haber quien proclame? 15. ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Es lo que estábamos viendo ahorita en Isaías, por eso estamos recordando este capítulo 10 de Romanos. ¿Se dan cuenta? Ese anuncio que hacemos nosotros para levantar a esa Jerusalén en ruinas y sea restaurada como la nueva Jerusalén, la nueva Sión, la esposa, la novia ataviada del Cordero, de sus joyas. Sus joyas son sus atributos, mis hermanos, los atributos de su nombre, puestas sobre su esposa. Es lo que hace Jesús cuando nos envía a bautizar a la gente. Pongan mi nombre sobre los hijos de Israel. Es la oración sacerdotal. Pongan el nombre. Lo único que hacemos nosotros como instrumentos es poner el nombre. Es todo lo que hacemos, mis hermanos. Él es quien bendice. Verso 16. Y aquí está para muchos de nosotros, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? No la tenemos fácil, mis hermanos. Fíjense lo que sucede. Tú le predicas a la gente el nombre y dice, no todos creen. Y te va a salir esta pregunta, ¿quién creyó a nuestra noticia? ¿Quién cree lo que le estoy comentando y lo que le estoy predicando acerca del nombre? ¿Quién no cree, Señor? Es algo triste, mis hermanos, porque la gente está ensimismada en sus doctrinas, la gente está ensimismada en que le prediquen un evangelio para su vientre, un evangelio acaramelado, dulce, bonito, y si no se va. Y entonces los pastores que hacen, pues es agradar a la gente para que no se vaya. Mis hermanos, cuidado, cuidado. Comentaba en la mañana con mi esposa, tenemos la obligación de predicar el Evangelio y sobre todo como varones, es nuestra obligación predicarle a nuestra esposa, predicarle a nuestros hijos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos la cabeza de nuestro hogar. Y dice Pablo, miserable de mí si no hago esta impuesta necesidad u obligación, porque hay sanción, mis hermanos. No es un deber. En el deber no hay una sanción si no lo haces. Aquí sí hay sanción, mis hermanos, y el que te sanciona es Dios. Yo no lo hago porque le tenga miedo a Dios que me vaya a regañar o me vaya a castigar si no predico el Evangelio. Cuando lo conoces, mi hermano, lo que quieres hacer es gritar de júbilo y darlo a conocer. Ya no es una obligación como carga, es una obligación de amor, de deleite. Estamos comprendiendo. La fe viene por lo que se oye.
pero por lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Escucha lo que se oye a través de la palabra. ¿Cuál es la palabra o quién es la palabra? Cristo, el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente sí, su mensaje salió por toda la tierra, sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celos con uno que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. Isaías se atreve y dice, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Wow! Qué triste, mis hermanos. El Señor está esperando, está expectante que nosotros prediquemos su nombre. Y muchas veces recibimos un milagro de parte de Él, mis hermanos. Recibimos un milagro y le hacemos una promesa. Señor, si tú me ayudas, si tú me curas, si tú me sacas de esta situación económica, si tú, no sé, me quitas esta depresión, no sé, el problema o la situación por la que estés atravesando, la prueba por la que el Señor te permite atravesar para que lo conozcas. Y hacemos promesas, pero no las cumplimos. No las cumplimos. Terrible cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Tenemos que cumplir nuestros votos y si no, mejor no los hagas, dice, mejor no los hagas, porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a regresar a Isaías, vamos al capítulo 56, ya lo tienen ahí en la pantalla, capítulo 56, versículo 1, así dice Yahvé, así dice el dicho, el dabar, ¿se acuerdan? El logos, la palabra hablada, es otro atributo, el dicho es otro atributo de su nombre. Yahvé, bueno, pues es el nombre, ¿verdad? Que se revela en el Antiguo Testamento, el que es eternamente, ¿sí? Y luego dice, guardad el derecho y practicad la justicia. Él es el guardador, el que guarda todo, mis hermanos, el que nos guarda del mal, el que nos guarda de tener un mal camino para hacer precisamente su voluntad. Por eso dice el derecho o su ley también es otro atributo de su nombre, practicar. La práctica, mis hermanos, el querer y el hacer es otro atributo de su nombre, es la acción santificadora del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros para obedecerlo. En justicia, ¿cuál es la justicia? Ya lo hemos comentado. Pues declarar que Él es Dios, que Él es el Señor. ¿Por qué? Dice, porque Yeshua está próximo y mi justicia pronta a ser revelada. Fíjense lo que está diciendo aquí Yahvé. Yeshua ya está por venir. Acuérdense que estamos en Isaías, Antiguo Testamento. Es la predicción a futuro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o de la encarnación de Yahvé en la persona de Cristo. Y por eso dice, mi justicia pronta a ser revelada. ¿Qué o quién es la justicia? Pues el misterio oculto, dice Pablo en diversos capítulos de sus cartas, el misterio que es Cristo, ese misterio que estaba oculto y que ya fue revelado, que los ángeles estaban expectantes para saber quién era Cristo. Por eso cuando nace, lo vemos ahí en el capítulo 1 de Lucas, cuando nace Jesús, dice, los ángeles van y lo adoran. Gloria a Dios en las alturas y en el cielo, paz a los hombres de su elección. Es lo que dice Hebreos 1:6. Cuando introduce al Hijo en el mundo, adórenlo, es una orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Pues claro, mis hermanos, porque Él es la justicia revelada. Vamos ahora a Isaías 60, verso 18 al 19. Fíjense, dice, no se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción. Vamos a hacer una pausa. Aquí hay tres atributos de nuestro Señor Jesús, de su nombre: violencia, ruina y destrucción.
Me van a decir algunos, no, pero ¿cómo Jesús va a hacer eso? ¿Cómo Yahvé va a ser ruina? ¿Cómo Yahvé va a ser violencia? ¿Cómo va a ser destrucción? Claro que sí, mis hermanos. Acuérdense que Él vino a crucificarnos juntamente con Él. Esa es la violencia. Fuimos crucificados juntamente con Él, en Él. ¿Se fijan? Nuestra ruina, claro, porque tiene que tirar todo lo que somos, tiene que destruir todo lo que somos. Si la semilla no muere, pues no da fruto, no germina, no hay nueva vida. Estamos comprendiendo. Entonces esa violencia es la violencia que Él está haciendo en nuestras vidas a través de las pruebas, las tribulaciones. ¿Para qué, mis hermanos? Para limpiarnos. Pues es lo que dice el capítulo 15 de Juan. Él es la vid, pero también es el viñador, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que hace? Si estás dando fruto, dice, te poda. Eso es violencia, está cortando ramas, está cortando hojarasca, lo que no sirve. Claro, mis hermanos. Pero también fíjense lo que dice la segunda parte del verso 18. Tus muros, esos muros, esa roca, esas paredes, dice, se llamarán Yeshua. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué? Porque a la vez que está destruyendo lo que no sirve, todo lo pecaminoso en nuestra vida, está construyendo sus muros dentro de nosotros. El muro es Él, el escudo es Él, el guardador es Él, porque Él es Yeshua la salvación. Tus puertas, ¿cómo se van a llamar? Alabanza. Cuando nosotros somos tocados por su nombre, mis hermanos, lo único que sale de nuestra boca es alabanza. ¿Qué es lo que alabamos o cómo alabamos? Diciendo los atributos de su nombre. Esa es nuestra alabanza, esa es nuestra adoración. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad que está buscando Jesús o el Padre. Dice, ya está aquí, Juan 4, acuérdense. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos? Compartiendo los atributos de su nombre, poniendo los atributos de su nombre sobre la gente. ¿Para qué? Pues para que sean glorificados y entonces sean declarados justos. Y entonces opera lo que dice Romanos 8, del 28 al 30. Fuimos llamados, fuimos elegidos, fuimos predestinados. ¿Por qué? Porque fuimos declarados justos. ¿Pero por qué? Porque fuimos glorificados. ¿Cómo somos glorificados? Cuando alguien pone su nombre sobre nosotros. Y entonces, mis hermanos, Jesús es nuestro Señor por la obra del Espíritu Santo, esa obra santificadora. No por obras, es por fe. Y entonces obedecemos, no hacemos, obedecemos, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive y actúa en mí. Verso 19, el sol, Él es el sol de justicia, mis hermanos. Pero fíjense, ese sol que nosotros vemos físicamente ya no nos va a servir más como luz del día, ni nos va a alumbrar la claridad de la luna. Ya no vamos a necesitar eso. ¿Por qué? Fíjense, porque Yahvé será tu luz perpetua. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, varios capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, dice que Jesús es la luz. Él es la luz. El Elohim tuyo será tu esplendor. ¿Se acuerdan que todo el nombre de Dios, todo lo que Elohim es, toda su gloria, está en el rostro o en la faz de Cristo? Dice en 2 Corintios 4, ¿se acuerdan? O en más pasajes, etcétera. Dice, ahí está la faz de Cristo, Él es el Espíritu vivificante, Jesús, el nuevo Adán o el postrer Adán, es el Espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque está el rostro de Dios, el nombre de Dios. Ani, Shem, Kereb, Yu. El nombre está en él. Y entonces él irradia el nombre, mis hermanos. La luz perpetua. Ese Elohim del Antiguo Testamento que brilla en el rostro de Jesús. Y cuando entra en nuestras vidas, lo que la gente ve es el brillo de nuestro Elohim. No nos ve a nosotros. Ve a nuestro Dios, mis hermanos. Estamos comprendiendo. ¿Dónde vemos esto? Bueno, nosotros podemos ver en los capítulos 19
y 21. Déjenme presentar rápidamente aquí, capítulos 19 y 21 de Apocalipsis. Vamos a presentar nuestro eSword. Listo. Y miren, capítulo 19 de Apocalipsis. Después de estas cosas oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. ¿Qué es lo que vio aquí Juan, mis hermanos? Observen, la salvación, Yeshua, la gloria, que es el nombre, el poder, toda la autoridad, la majestuosidad de Yahvé o de Elohim son de nuestro Dios. ¿Cuál Dios? Pues dice, por ejemplo, Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O primera de Pedro 2:1, ¿no? Y pues dice lo mismo, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Estamos comprendiendo. Porque sus juicios, o sea, su juicio de lo que él dice, vean el verso 2, son verdaderos y justos. Lo que él dice es justo, lo que él dice es la verdad. Acuérdense, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Se acuerdan que ya lo vimos el domingo en el quiasmo, ¿verdad? Bueno, en los dos quiasmos que aparecen en el versículo 6 del capítulo 14 de Juan. Eres el camino, la verdad, la vida. ¿Cuál es la verdad? Pues que eres el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan que el quiasmo es la primera y la última palabra? Y la de en medio es camino, verdad, vida. La de en medio es verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Tres palabras. ¿Cuál es la de en medio? Al Padre. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Padre, mis hermanos. Esa es la verdad. Ese es el juicio, eso es lo verdadero. Una cita específica que lo diga, pues primera de Juan 5:20, otra vez. Estamos en el verdadero, Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro en el agua, mis hermanos. Ya juzgó a la ramera, ¿se acuerdan del capítulo 16 de Juan? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque no creemos quién es Él. De juicio porque es necesario que declaremos quién es Él. De justicia, perdón, y de juicio, ¿por qué? Dice, porque esa ramera, o el pecador, o el diablo, ya fue vencido. Él corrompía con su fornicación, pero la sangre de Cristo dice, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo, mis hermanos? Pues nos limpió, nos limpió. Esa sangre que había sido derramada por la causa del pecado, mis hermanos, quedó purificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, fíjense, por segunda vez han dicho, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, o sea, los serafines, se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo, amén, aleluya. ¿A dónde fue levantado Jesús? Filipenses 2, del 9 al 11, para ser sentado ahí en el trono, mis hermanos. Y el trono es otro atributo de su nombre, o diestra es otro atributo de su nombre, el cordero es otro atributo de su nombre, y el que está sentado ahí, pues es el trono, el cordero, la diestra, o sea, Yeshua, la salvación que están viendo aquí, que estamos comprendiendo. Verso 5, salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios todos sus esclavos, los que teméis, pequeños y grandes. Es lo mismo que dice Isaías 6, revísalo. Salió de en medio del trono una voz que dice, santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso. Estamos comprendiendo. Verso 6, fíjense, oí como la voz de una gran multitud, como ruido de muchas aguas, como estruendo de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reinó. Alegrémonos, regocijémonos. Otra vez está el júbilo, lo que veíamos ahorita en Isaías, mis hermanos. Démosle gloria, cantemos a su nombre, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque las bodas del Corderito han llegado. Su Jerusalén, su esposa, la novia ataviada para ser declarada esposa de él y ser uno en él, con sus joyas, vestida de sus atributos. Estamos comprendiendo.
Su esposa se ha preparado. ¿Cómo fue preparada su esposa? No se preparó la esposa ella solita, fue preparada. ¿Por quién, mis hermanos? Por él, poniendo los atributos de su nombre sobre su esposa. Y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Poner el lino fino sobre la esposa, mis hermanos. O sea, los atributos de su nombre, estamos comprendiendo. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las fiestas de las bodas del Corderito. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, yo soy consiervo de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es la predicación? ¿O quién es la predicación? Jesús. Predicamos a Jesús, testificamos a Jesús, discipulamos a Jesús. Él es el contenido, Él es el objeto, Él es el sujeto, Él es el centro, mis hermanos, de todo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es el centro, es la esencia de la profecía. El testimonio de decir quién es Jesús es lo primordial de tu predicación. El testimonio de decir quién es Jesús es lo primordial de tu discipulado. ¿Estás comprendiendo? De compartir la palabra. No, no compartas palabra, mi hermano. Comparte quién es Jesús, porque la letra mata. Pero el espíritu, sus palabras que son espíritu y son vida, vivifican. Acuérdate, predicación de Cristo crucificado. Porque si le quitas crucificado, quitas toda su obra. Y entonces nada más te queda predicación de Cristo. Nada más predicas al Cristo que tú quieres, para ti, pero no lo que Él quiere. Y si le quitas crucificado y Cristo, pues nada más queda predicación. ¿Predicación de qué, mis hermanos? De letra. Cuidado con eso. Si tu predicación no contiene a Cristo, dice el pastor Spurgeon, no prediques. Y si tú como escuchante, como oidor de la palabra, oyes un discipulado, un sermón, un comentario que no contenga a Cristo, dice, no lo oigas para que no te hagas partícipe de ese error, que es el pecado, errar en el blanco, mis hermanos. Cuidado con eso, seamos cuidadosos. Y ahora vean a partir del verso 11 quién va montado en el caballo, mis hermanos. Ese guerrero que va ahí, fíjense, él ve al cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo monta es fiel y verdadero, otros dos atributos de Jesús, ¿verdad? Y con justicia, otro atributo, juzga, otro atributo, guerrea, él es el guerrero, ¿sí? Sus ojos son llama de fuego, hay muchas diademas sobre su cabeza, son los atributos de su nombre, su belleza, donde tiene, fíjense, un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Mis hermanos, ese es el nombre de Dios. Aquí nos está revelando parcialmente, diariamente nos revela un atributo por lo menos, pero entonces nos va a revelar todo, todo su nombre, todo completo. Y ese nombre solamente Él lo conoce y está reservado para quienes por su gracia y su misericordia estemos en su presencia para adorarlo por toda la eternidad. Nos va a ir diciendo, tengan este otro atributo más y otro atributo más. Y nosotros, ¿qué vamos a estar haciendo? Adorando por ese nuevo atributo que nos va a revelar, no porque sea nuevo para Él, nuevo para nosotros, porque no lo conocíamos. Está vestido con una vestidura empapada en sangre. Ahí está, predica a Cristo crucificado. Ya te fijaste, su sangre. El sangre es el pacto, el nuevo pacto. Pero su sangre es el espíritu que da vida. Su sangre nos dio vida, es el espíritu. El nuevo pacto, ¿cuál es? Pues su palabra, sus palabras que son espíritu y que son vida. Es nuestro pan, nuestro alimento diario. Estamos comprendiendo. Y entonces ya no actuamos nosotros, es su obra del Espíritu Santo o de su palabra como espíritu o el logos actuando en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
Su nombre, el Logos de Dios. Capítulo 1 de Juan o capítulo primero de la primera carta de Juan. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra, para herir con ella las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. En la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Quién es? Elohim. Fíjense, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que significa Elohim. Pero vean el versículo anterior, el 15, el Dios Todopoderoso, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Es Elohim. Entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos por el gran festín de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos, de potentados, caballos, etcétera. Y vemos entonces, mis hermanos, aquí el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Vean el verso 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que va montado en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Ahí está el juicio final, mis hermanos, el juicio final. Estamos comprendiendo. Y vemos entonces aquí a nuestro Señor Jesús. El capítulo 21 va por lo mismo. Aquí se presenta acuérdense, esa esposa, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la tierra nueva, vean, que desciende del cielo, esa ciudad santa, ¿verdad? Dispuesta como la novia ataviada, o sea, vestida, adornada con todas las joyas del nombre, de los atributos de nuestro Señor Yeshua, la salvación. ¿Para quién? Vean el versículo 2, dice, para su esposo. Esas joyas es la adoración que le da su iglesia, es la adoración que le da su esposa. Esas joyas son los atributos que le canta y le dice, tú eres Elohim, tú eres Yeshua, tú eres la salvación, tú eres la buena noticia, tú eres el misterio, tú eres la puerta, tú eres Adonai, son los atributos, cantándole la esposa ahí, mis hermanos. Y vean el verso 3, oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo, o sea, donde habita Dios con los hombres, morará con ellos serán su pueblo, Dios estará con ellos. Es Emmanuel, mis hermanos. Es Jesús, el cumplimiento de la profecía final. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no existirá la muerte. ¿Se acuerdan que dice Pablo? La muerte fue sorbida en victoria. No habrá llanto, clamor, dolor, porque las cosas primeras pasaron. El que está sentado en el trono dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo, el alfa, la omega, el principio y el fin. Es Jesús, mis hermanos. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es el principio y el fin. Y nos da, dice, gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. Es lo que dice en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 7. Vengan, beban, los que crean en mí, y nunca más tendrán sed. Se están dando cuenta. Verso 7, el que vence heredará estas cosas, le seré por Dios y él me será por hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta de eso, mis hermanos? Vean ustedes ahí la siguiente parte del capítulo 21. Sí, no quiero extenderme más. Vean la siguiente parte del capítulo 21, mis hermanos, para que vayan viendo cómo nuestro Señor Jesucristo es ese guerrero, es ese Señor que se está presentando. Déjenme volver acá a nuestra postal. ¿Sí? Es ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que se presenta, mis hermanos, y que está
manifestándose como Yeshua, como el gran yo soy, que se está presentando, mis hermanos, como ese guerrero formidable, que se está presentando como esa luz maravillosa que alumbra nuestros rostros. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos ver a Yeshua. Él es la salvación. Acuérdate, Yeshua, salvación, salvador, pero también victoria. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Ok, mis hermanos. Pues que toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua y continuaremos con su favor la próxima semana. Espero que ya podamos terminar este atributo, no porque ya no queramos seguirlo predicando, sino que ya estaremos llegando a la última parte de lo que es Yeshua, ¿sí? El Yeshua puesto o visto a través del Antiguo Testamento para continuar con nuestra carta de Efesios. ¿Se acuerdan que estamos en el versículo 13, que habla precisamente de la salvación? ¿Sí? Y por eso estábamos viendo este atributo, ¿verdad? Este nombre, el nombre de Yeshua puesto ahí en el Antiguo Testamento como atributo refiriéndonos a victoria, salvación, salvador, pero es su nombre, el nombre de Yeshua, eso es lo que significa. Y entonces continuaremos ahí con el capítulo 3 el capítulo 1, perdón, de Efesios, a partir del versículo 13, la segunda parte, para poder seguir viendo este precioso atributo. Ani, Shem, Kereb, Yu, mis hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga para su gloria. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Diga.